términos que Putin ha establecido para resolver este conflicto que, creo, ningún presidente estadounidense aceptaría jamás. Pueden culparnos, llamarnos agresores, imperialistas y demás, pero para nosotros, Ucrania en la OTAN significa una amenaza existencial. Lo que el presidente Biden quiere es que Ucrania pierda la guerra durante el mandato de Donald Trump, no durante el suyo. Cuando la gente en Occidente dice que Putin nunca usará armas nucleares, están equivocados. El presidente Trump, durante toda su campaña, ha dicho que resolverá el conflicto en un plazo de 24 horas. Ahora entiendo que tal vez sea una manera de hablar figurativa, pero ¿cuál es la perspectiva de la resolución del conflicto en Ucrania en este momento? Sí, diré unas palabras y luego dejaré que el profesor Dugan intervenga. No cabe duda de que el presidente Trump ha dicho que el único tema en el mundo, que es Ucrania, en el cual realmente alterará fundamentalmente la política exterior estadounidense, es ese conflicto. Y como dijiste, dice que lo resolverá muy rápidamente. No creo que lo resolverá muy rápidamente. Creo que puede tener buenas intenciones, pero no va a suceder. Y la razón es que tendría que aceptar los términos que Putin ha establecido para resolver esto, términos que creo que ningún presidente estadounidense aceptaría jamás. Y específicamente, Putin ha dicho que antes de siquiera negociar, esto es, antes de comenzar negociaciones para llegar a un acuerdo de paz, Occidente, y aquí estamos hablando principalmente de los Estados Unidos y Ucrania deben aceptar dos condiciones. Que Ucrania nunca estará en la OTAN, ni de jure ni de facto, que Ucrania será un estado neutral, genuinamente neutral. Además, que Occidente y Ucrania deben aceptar el hecho de que Crimea y los 4 oblasts que los rusos han anexado ahora están perdidos de manera permanente. Son permanentemente parte de Rusia. Y nuevamente Putin está diciendo, antes de que siquiera comience las negociaciones para resolver esto y llegar a un acuerdo de paz, tienen que aceptar esas dos condiciones. Me cuesta imaginar que los Estados Unidos, incluso el presidente Trump, acepten esas dos condiciones. Me cuesta imaginar que los ucranianos acepten esas dos condiciones. Ahora, se podría argumentar que el presidente Trump es una persona muy especial, que tiene puntos de vista fuera de la corriente principal y que después de todo es el presidente de los Estados Unidos. Pero el problema es que está rodeado de personas que tienen una rusofobia extrema y que han sido súper beligerantes con Ucrania durante años. No es como si Trump estuviera llegando al cargo con un buen número de personas que compartan sus opiniones sobre acabar con la guerra en Ucrania. Está trayendo al poder, como está muy claro, un grupo de halcones, y por lo tanto, Trump estará rodeado de personas que no querrán aceptar las condiciones que Putin ha establecido. Entonces, mi opinión sobre lo que va a suceder aquí es que esto se resolverá en el campo de batalla. Y creo que los rusos van a ganar una victoria fea. Están en el proceso de lograrlo, y en algún momento se llegará a un conflicto congelado o a un armisticio. Y el resultado final será que habrá malas relaciones entre Rusia por un lado y Occidente y Ucrania por el otro, hasta donde alcance la vista. Creo que esta es una situación terrible, pero no creo que Trump vaya a cambiar las cosas de una manera significativa, ni que logre llegar a un acuerdo de paz significativo. De mi parte, solo puedo estar totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el señor Mearsheimer. Y añadiría que la situación es más radical de lo que has descrito, porque las condiciones planteadas oficialmente por el señor Putin no corresponden a las verdaderas intenciones de la Federación Rusa. Así que esas eran una especie de condiciones mínimas que se plantearon precisamente porque nadie en Occidente podría aceptarlas. En realidad, la situación con Ucrania es mucho más existencial e importante para Rusia. No podríamos tolerar ningún tipo de Ucrania hostil hacia Rusia, en ninguna versión y dentro de ninguna frontera. El punto de acuerdo o consenso dentro de Rusia es que la guerra que llevamos con Occidente en Ucrania
debe terminar con nuestra victoria y nada menos que eso. Eso no es solo la visión del señor Putin, es la condición para que Putin permanezca en el poder y para salvar nuestro régimen político. Así que es mucho más que solo reacciones belicosas, imperialistas, deseos o sueños de resurgir como una vez más una potencia independiente en Eurasia. Es mucho más que eso. Y creo que nadie en Occidente lo entiende correctamente, porque para nosotros ser o no ser como Rusia, como Federación Rusa, significa ganar o perder la guerra en Ucrania. Eso es mucho más que las condiciones que Putin ha planteado y que el señor Mearsheimer ha explicado muy correctamente. Y estoy totalmente de acuerdo con esta opinión de que estas condiciones mínimas, insostenibles e inaceptables, son las que Putin ha planteado. No hay posibilidad de que sean aceptados por la futura administración del señor Trump, ya sea con su acuerdo o en contra de su voluntad. Creo que hay una especie de lógica realista geopolítica, si se quiere, según la cual Occidente y Estados Unidos nunca, diría nunca, aceptarán no solo las reclamaciones expresas y explícitas de Rusia, sino mucho menos las implícitas. Estas van mucho más allá de simplemente mantener en nuestra posesión los territorios que hemos ganado, o el estatus neutral de Ucrania. El señor Mearsheimer ha explicado muy bien el equilibrio realista de poder en esta situación. Y también creo que necesitamos separar dos cosas en la comprensión rusa de la administración de Trump y del factor Trump. En primer lugar, Rusia está de acuerdo. Rusia apoya con entusiasmo la orientación del señor Trump contra el globalismo, los globalistas, contra la cultura de la cancelación y su lucha por la restauración de los valores tradicionales. Todo eso es muy bien aceptado en Rusia. Pero creo que, en términos de la geopolítica realista, hay contradicciones tan enormes que diría yo se detienen precisamente en el momento en que comienzan estas posibles virtuales y probables negociaciones. En ese momento habrá una gran cantidad de malentendidos a un nivel profundo, en el nivel profundo de la comprensión mutua de la naturaleza del conflicto en Ucrania que impedirá cualquier posible solución. Así que estoy de acuerdo una vez más con el señor Mearsheimer en que el resultado o el final de este sangriento conflicto se decidirá en el campo de batalla. No habrá armisticio, ni tregua, ni conversaciones de paz. Más bien serán las armas las que decidirán el destino de este conflicto geopolítico. Y esto está, diría yo, más allá de la gran impresión que tiene Rusia sobre Trump. Porque Trump, a nuestros ojos, es un defensor de los valores tradicionales, y aplaudimos eso. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Como Elon Musk dijo recientemente, la cultura de la cancelación debe ser cancelada. Así que debemos detener esta agenda liberal de izquierda a nivel global, y Rusia apoyará absolutamente eso. Pero en términos de la geopolítica realista, creo que las contradicciones no desaparecerán o tal vez se agravarán aún más. Si puedo retomar lo que estaba diciendo el profesor Dugan y agregar dos puntos adicionales. Él usó la palabra amenaza existencial. He argumentado durante mucho tiempo que es imperativo, desde una perspectiva occidental, entender que poner a Ucrania en la OTAN es una amenaza existencial desde la perspectiva de Rusia. Y una vez que aceptas el hecho de que Rusia ve a Ucrania en la OTAN como una amenaza existencial, te das cuenta de lo peligrosa que es la situación. Y te das cuenta de que los rusos lucharán hasta la muerte para evitar que Ucrania esté en la OTAN, porque es una amenaza existencial. Amenaza su supervivencia. El problema que enfrentamos en Occidente es que casi nadie acepta ese argumento, y dirán que la expansión de la OTAN no es una amenaza existencial para Rusia. Y creen que lo que está pasando aquí es que Putin es solo un imperialista, un agresor de la vieja escuela, que quiere crear una gran Rusia, incorporando a Ucrania en ella, y que esto no tiene nada que ver con una amenaza existencial. Mi argumento es, puede que tú y Occidente no piensen que sea una amenaza existencial, pero lo que tú y Occidente piensen es irrelevante.
Lo que importa es lo que los rusos piensen, y en particular lo que Putin piense. Y los rusos han dejado perfectamente claro, en mi opinión desde el principio, que Ucrania, dentro de la OTAN, era inaceptable. Es una amenaza existencial. No obstante, seguimos hablando de traer a Ucrania a la OTAN, número 1. Y número 2, si no hablamos de traer a Ucrania formalmente a la OTAN, hablamos de crear una situación en la que Ucrania sea un miembro de facto de la OTAN, donde haya una fuerte relación de seguridad entre Occidente, especialmente Estados Unidos, y Ucrania. Esto vuelve locos a los rusos, lo ven como una amenaza existencial, pero nos negamos a aceptar eso. Y si nos negamos a aceptar eso, y nos negamos a sacar a Ucrania de la OTAN de la mesa de discusión, nunca obtendremos un acuerdo. Y ese es un punto en el que creo que tanto el profesor Dugan como yo estamos de acuerdo. El segundo punto que haría es que, cuanto más presionemos para mantener una relación de seguridad estrecha entre Occidente y Ucrania, este es el argumento de la OTAN de facto, y cuanto más hablemos de una relación de jure en la que Ucrania sea realmente parte de la OTAN, más incentivamos a los rusos a capturar más territorio en Ucrania y a destruir a Ucrania. Es completamente contraproducente desde el punto de vista de Ucrania. Sería en el interés de Occidente y en el interés de Ucrania aceptar el hecho de que Ucrania no puede ser miembro de la OTAN e ir a grandes extremos para llegar a un acuerdo de paz genuino. Pero, debido a que en Occidente nos negamos a aceptar el argumento que hacen los rusos de que Ucrania en la OTAN es una amenaza existencial, seguimos agitando esta amenaza frente a los rusos, y el resultado final será que el conflicto continuará. Al final, Ucrania será destruida. Terminará como un estado disfuncional y perderá gran parte de su territorio a manos de Rusia. Además, esta será una derrota humillante no solo para la OTAN, sino para Occidente en general. Lo que estoy diciendo aquí es que al negarse a aceptar el hecho de que los rusos ven la expansión de la OTAN hacia Ucrania como una amenaza existencial, Occidente básicamente se ha disparado en el pie y ha destruido a Ucrania en el proceso. Así que estoy totalmente de acuerdo con eso. Hace algunos años señalé que Occidente ha dejado de pensar en términos realistas. Entonces, ¿qué es el realismo en teoría o en la práctica? Puedes imaginar no solo tu posición en el equilibrio de poder y las relaciones internacionales, sino también considerar la posición del otro. Puedes pensar de esta manera, pero el otro piensa de manera diferente. Como realista, pones ambas posiciones en la balanza e intentas llegar a una solución racional. Puedes ser cínico, puede estar fuera de lo moral, pero eso es precisamente el realismo en las relaciones internacionales. Evalúas la capacidad real, la posibilidad real del otro y tomas eso en consideración al calcular tus intereses nacionales. Eso es, desde Morgenthau y Carr en las relaciones internacionales, una línea ininterrumpida de pensamiento realista. Y creo que el señor Mearsheimer lo ha explicado excelentemente. Todo queda completamente claro si consideras a Rusia como un objeto en las relaciones internacionales. Podrías decir, necesitamos castigarla, ponerla en su lugar, derrocar a Putin y así sucesivamente. Pero si aceptas que no es solo un objeto, sino un sujeto, entonces comienzas a considerar, explorar y estudiar su perspectiva subjetiva. Y en esa perspectiva subjetiva aparece precisamente lo que el señor Mearsheimer ha definido con absoluta claridad como una amenaza existencial. Y eso es así. Puedes culparnos, llamarnos agresores, imperialistas y demás, pero para nosotros, Ucrania en la OTAN significa una amenaza existencial. El señor Mearsheimer ha dicho algo muy importante sobre la lucha hasta la muerte. Y si la amenaza existencial se percibe como tal a los ojos de un sujeto con poder nuclear, como Rusia, la muerte no significa solo la muerte para Rusia o para Ucrania. La muerte en el caso de un poder nuclear involucrado significa también la posible muerte de Europa Occidental o de los Estados Unidos. La muerte significa la muerte para todos.
Eso es precisamente lo que el señor Putin quiso enfatizar hace algunos años cuando afirmó claramente que un mundo sin Rusia no sería tolerado por Rusia. Esa es la naturaleza y la dimensión profunda de una amenaza existencial. Si algo te amenaza existencialmente, podrías preferir destruirlo todo. El universo, la vida en la Tierra, la humanidad, todos, menos tú, o deberías salvarte a ti mismo. Así que el precio, en el caso de un poder nuclear con armas nucleares capaces de destruir a la humanidad, es muy alto. Tal vez podrías decir, eso es una locura, es antihumanista, o algo por el estilo. Tal vez, pero esa es una evaluación moral de lo que está sucediendo. Pero en el nivel de comprensión realista mutua sobre lo que consideramos amenazas existenciales, necesitamos tomar eso en consideración. Por ejemplo, si Rusia invitara a México a una alianza militar con Rusia, y al mismo tiempo México reclamara la restauración de Texas y otros antiguos territorios españoles dentro de los Estados Unidos. ¿Puedes imaginar qué amenaza existencial sería para nosotros? No estoy hablando aquí como el señor Mearsheimer. No estamos hablando de moral, de liberalismo, de valores. Estamos hablando de intereses. Valoro mucho y he estudiado las ideas del señor Mearsheimer sobre el realismo ofensivo. Estoy completamente de acuerdo con esta línea de pensamiento. Tal vez podrías criticarla o aceptarla, pero es una exposición absolutamente brillante de lo que está sucediendo en la realidad. Y tal vez creo que la falta de realismo jugará un papel muy negativo en la nueva administración de Trump. El realismo podría resolver este conflicto. Un enfoque realista. Cuando involucramos moral, ideales liberales, valores democráticos y demás, perdemos la realidad de la seriedad de la situación. Creo que el señor Mearsheimer ha mostrado brillantemente lo que está en juego. En realidad, hay muchas capas de preguntas que tengo a partir de esta conversación. Estamos de acuerdo aquí. Todo está bien dicho y entendido. Pero ¿cuántas personas creen ustedes? Y supongo que dirigiría esta pregunta primero al profesor Mearsheimer, que los Estados Unidos realmente comprenden lo que estamos discutiendo aquí. Porque se trata de una cuestión de perspectivas, ¿cierto? Puedes argumentar, oye, somos una hegemonía benigna, no hay nada de qué preocuparse. Bueno, no se trata de lo que tú piensas, sino de lo que el señor Putin y el pueblo ruso piensan. Estamos jugando entre un conflicto, una guerra de perspectivas y potencialmente con armas nucleares en juego. ¿Cuántas personas están de tu lado? ¿Cuántos entienden tu perspectiva en Estados Unidos? Y también como seguimiento a esto, ¿por qué la reciente provocación? ¿Por qué la reciente escalada? Es decir, permitir la reducción de la edad militar en Ucrania y permitir que Ucrania use misiles de largo alcance fabricados en Estados Unidos por parte de la administración de Biden justo antes de que él deje el cargo. ¿Por qué? Creo que es justo decir que apenas hay estadounidenses que acepten mis puntos de vista sobre el conflicto en Ucrania. Y lo que realmente está sucediendo aquí es, usando la retórica que estaba utilizando el profesor Duggan, que es casi imposible para la mayoría de los estadounidenses ponerse en los zapatos del otro. En otras palabras, los responsables de la política estadounidense, las élites de la política exterior estadounidense, no son buenos para pensar cómo los rusos podrían ver a Ucrania y la OTAN. Tienen sus propios puntos de vista, que creen son los puntos de vista dominantes. Esto queda capturado en un comentario muy famoso de Madeleine Albright a finales de la década de 1990. Ella dijo, somos la nación indispensable, estamos más altos y vemos más lejos. Solo piensa en esos comentarios. Nosotros, los Estados Unidos, somos especiales, somos excepcionales, estamos más altos, vemos más lejos. Todo esto es una forma de decir, sabemos qué es lo mejor para todos los demás. Tenemos la solución aprobada. Y lo que realmente está sucediendo aquí es que cuando terminó la Guerra Fría y Estados Unidos había ganado esta tremenda victoria y terminó como unipolar, el estado más poderoso del sistema, con esta ideología liberal,
pensamos que podríamos extender el liberalismo por todo el mundo, lo cual es una forma de decir que pensamos que habíamos ganado no solo geopolíticamente, sino ideológicamente. Y estábamos en una posición en la que creíamos que podíamos hacer que todos los demás estados del sistema se convirtieran en democracias liberales como Estados Unidos. Estábamos tan llenos de confianza en que podíamos moldear el mundo a nuestra imagen, que caímos en una situación en la que nos resultaba imposible prestar atención seria a lo que decían otros estados. Y por cierto, esto no es solo Rusia, también es China. Estados Unidos pensó que sabía qué era lo mejor para China. De eso se trataba la política de compromiso con China, hacer que China se pareciera a Estados Unidos. Y por supuesto Estados Unidos quería hacer que Rusia se pareciera a Estados Unidos. Así que teníamos esta situación, que siempre estuvo presente en los Estados Unidos, siempre estuvo ahí, que teníamos cierta dificultad para ponernos en los zapatos del otro lado, sin duda. Pero después de 1989, y ciertamente después del colapso de la Unión Soviética en diciembre de 1991, caímos en un patrón en el que se volvió casi imposible para una estrategia. La estrategia tiene que ver con pensar en lo que está pensando la otra parte y lo que hará en respuesta a lo que haces. De eso se trata la estrategia. Por eso el realismo está intrínsecamente ligado a la estrategia. Pero en un sentido fundamental perdimos esa capacidad. Y por lo tanto, cuando los rusos dijeron que esto era una amenaza existencial, lo dijeron una y otra vez. No es como si solo pudieras mirar un discurso donde Putin dijera que es una amenaza existencial incluir a Ucrania en la OTAN. Putin lo dijo millones de veces. Es una locura. Todas las élites rusas dijeron lo mismo, pero nos negamos a creerlo. Y es porque creemos, y creo que esto sigue siendo cierto, que somos la nación indispensable, estamos más altos y vemos más lejos, y sabemos lo que los rusos realmente piensan o lo que deberían pensar. Y lo que piensan y dicen que piensan simplemente no importa tanto. Y cuando operas bajo esos lineamientos de pensamiento, te meterás en muchos problemas. Y por eso estamos en muchos problemas, no solo en Ucrania, sino también en el Medio Oriente. Esas fueron las palabras sabias de los verdaderamente sabios. Y yo diría, y lo certificaría, que en 2005 estaba en Washington hablando con el señor Brzezinski, el señor Zbigniew Brzezinski, y había un tablero de ajedrez, un verdadero tablero de ajedrez frente a nosotros, entre nosotros. Le pregunté al señor Brzezinski, ¿cree usted que el ajedrez es un juego para dos jugadores? Y él dijo, no, es para uno. Cuando llamé a mi libro El gran tablero de ajedrez euroasiático, el gran tablero de ajedrez, me refería precisamente a la lógica del juego y no a la cantidad de jugadores. Entonces, ¿solo hay un jugador en el tablero de ajedrez? Uno que se cree más alto, que ve más lejos. Esa es la actitud o la inspiración detrás de la confianza de que estás solo en la mesa de la geopolítica global. Y cuando Putin apareció en ese sentido y China apareció en la escena de este tablero de ajedrez, eso fue un insulto. Un ataque moral contra esta conciencia de que el ajedrez es un juego para un solo jugador. Esa es la unipolaridad, no solo a nivel geopolítico, sino también, como el señor Mearsheimer ha enfatizado, a nivel ideológico. La democracia liberal es un sistema único y universal de valores, y los intereses y valores de Occidente son únicos. Entonces, cuando alguien aparece al otro lado del tablero de ajedrez, eso es un escándalo. Necesitamos castigarlo inmediatamente, necesitamos cortarlo, necesitamos destruirlo. Necesitamos llevar a Rusia a una derrota estratégica inmediatamente, porque el ajedrez es un juego para uno solo. Creo que esta es, y es completamente, una actitud realista. El realismo en las relaciones internacionales se basa en la aceptación de la soberanía. Y si aceptas la soberanía, aceptas la posibilidad, al menos teóricamente, de comportarte como desees, porque no hay otra instancia que pueda obligarte a comportarte de una manera u otra. Esa es la naturaleza de la soberanía.
Si aceptas la soberanía, aceptas la existencia de otros jugadores, chinos, rusos, tal vez musulmanes, como en el caso de Oriente Medio, o tal vez indios, africanos o latinoamericanos. Estamos tratando con otros sujetos que son diferentes a nosotros mismos. Esto es muy trágico. Creo que los Estados Unidos de América y el Occidente colectivo en general carecen hoy en día de este enfoque estratégico. Con la existencia o la presencia de este enfoque estratégico, podríamos imaginar soluciones mucho más fáciles para algunas crisis en el mundo que parecen irresolubles. Aceptar la multiplicidad o diversidad de jugadores y civilizaciones, como lo planteó Huntington, creo que haría que todo fuera mucho más fácil de resolver. Estamos discutiendo en un marco en el que vivimos bajo la dictadura de la democracia liberal, liderada por Estados Unidos. Y sabes, están tan llenos de sí mismos que no ven cómo las personas de otras partes del mundo, los líderes de otras naciones soberanas, pueden tener cerebro propio. Pero es posible. Y esta es una pregunta que un amigo mío me dio antes de que comenzara la conversación, y él es un defensor de la democracia liberal. ¿Es posible que estemos dando demasiado crédito a Estados Unidos, como si fuera el maestro titiritero que orquesta todo? Es también posible que el conflicto en Ucrania sea el resultado de la larga historia entre Ucrania y Rusia, entre las personas que viven en la parte oriental de Ucrania y la parte occidental de Ucrania. Es posible que sea un tema muy local. Voy a dejar que el profesor Dugan responda primero esta vez, ya que yo he respondido primero en todas las preguntas anteriores. Creo que es justo que tenga la oportunidad de responder primero. En mi opinión, no podemos reducir la importancia del conflicto entre Rusia y Ucrania a una escala regional. Es un tema geopolítico de mayor escala, porque en realidad la identidad de la nación ucraniana es muy reciente. Es artificial y reciente porque Ucrania nunca existió en la historia. Nunca existió en la historia. Eso era solo una parte disputada entre el Imperio Ruso, Polonia y Austria y los generales occidentales. Era la frontera entre dos civilizaciones. Políticamente, Ucrania fue liberada, en primer lugar, de los turcos, y no fue Rusia ni Ucrania Oriental, sino un territorio que pertenecía a los turcos, al Imperio Otomano, y no a algún imaginado Estado ucraniano. No había nada absurdo en la historia. Era simplemente la lucha entre dos imperios, el Imperio Ruso y el Imperio Otomano, por algunas fronteras, por algunas zonas limítrofes. Y Rusia ganó el control sobre lo que ahora llamamos Novorossiya, desde Kharkov, que era parte de otra región antigua, hasta Odessa, que era parte de territorios recién adquiridos o readquiridos por el Imperio Ruso de los turcos. No había ucranianos involucrados porque no existían en esa situación. La parte occidental de Ucrania era el mismo pueblo, la misma cultura, la misma religión ortodoxa, pero la parte occidental estaba, después de la invasión de los mongoles, bajo la influencia de Lituania y Polonia, y más tarde, en parte, de Austria. Y aunque tenían exactamente las mismas raíces identitarias que nosotros, como rusos de Moscú o rusos orientales, estaban bajo el control de la Polonia católica y de la Austria católica. Sin embargo, conservaron y lucharon por su identidad ortodoxa bajo el dominio de la Polonia católica y Austria. Entonces, no podríamos considerarlos como parte de Europa occidental tampoco. Los ucranianos occidentales pertenecen a la misma raíz, al mismo árbol de nuestra identidad histórica, que luchó contra los polacos y contra Europa occidental. La experiencia de vivir durante algunos siglos bajo el control de una nación europea católica tuvo un impacto, una influencia sobre su identidad. En Leópolis, Lviv o Lemberg, la ciudad más occidental de Ucrania occidental, que es considerada la capital de toda la ideología occidental antirrusa, hasta tiempos recientes coexistían dos partidos, uno prorruso y otro antirruso y rusofóbico. Hay una historia compleja de identidades dentro de Ucrania. La única manera de salvar el recién establecido Estado Nacional de Ucrania era tomar en consideración ambas identidades,
la identidad prorrusa del este y una identidad de Ucrania occidental que no era tan radicalmente antirrusa. Había que crear un equilibrio, un estado similar a Bélgica, por ejemplo, con un balance entre las personas flamencas y valonas que se equilibran entre sí, con diferentes identidades lingüísticas, experiencias históricas y demás. Esa era la oportunidad y la han perdido. El régimen de Kiev ha perdido esa oportunidad al elegir solo una identidad, la identidad de Ucrania occidental, una identidad creada artificialmente. Se ha limpiado de los elementos prorrusos y ortodoxos para liberarla de esta parte de la profunda identidad ucraniana y crear una identidad artificial pro-occidental, pro-Unión Europea, pro-LGBT+, globalista y liberal. Esta identidad fue creada artificialmente con el objetivo de luchar contra Ucrania Oriental y contra Rusia. En ese sentido, la dimensión regional del conflicto ucraniano no podemos descartarla ni olvidarla. Existe y ha existido históricamente, porque esa ha sido la historia de la lucha entre la Gran Rusia contra Occidente, Europa Occidental. Ucrania ha sido la frontera, el campo de batalla. En la época de Pedro el Grande y antes, en la época de Alexis Romanov, Ucrania fue el campo de batalla, y lo siguió siendo hasta la época de Stalin, cuando Ucrania Occidental fue anexada a la Unión Soviética. Esa ha sido la batalla eterna de Rusia, expandir nuestra frontera hacia el oeste o disminuir nuestra influencia.